A ver, tengo que confesaros una cosa. Y es que me gustan los chicos con pelo largo. Lo sé, que sin narcisismo, que si gays y bisexuales solo buscamos en realidad follarnos una copia de nosotros mismos. Ja, no recuerdo haberos pagado el psicoanálisis. Y tengo que confesaros otra cosa de la que a lo mejor ya os habíais dado cuenta, y es que a veces soy muy básica. Tan básica que veo a un tío con pelo largo y barba en Instagram y le doy a seguir. I know, clownery. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, decidió castigarme por esto, porque el algoritmo de Instagram vio lo que estaba haciendo de seguir a tíos con pelo largo y barba y durante un tiempo pues pasó a recomendarme publicaciones y cuentas con hashtags como Odín, Valhalla, Viking y por supuesto también pues más tíos rubios con pelo largo y que necesitaban echarse shampoo en la barba, pero bueno, ese es otro tema. Incluso en la publicidad pasó a recomendarme tiendas de ropa llamadas Descended from Odin o Viking Merch en las que podía comprar cosas tan prácticas como una capa con capucha o un cuerno para beber cerveza. ¿Yo beber cerveza? No lo digáis tan alto que os oye. Pero bueno, no os preocupéis porque luego empecé a seguir a cuentas de maquillaje, artistas drag, al faranduleo en general y bueno, pues se le pasó. Pero el caso es que a raíz de ello estuve pensando, ¿no? Y es que lo vikingo hoy en día se asocia a una estética hipermasculina y heteronormativa. Y resulta algo cansino ver a tíos que se matan a CrossFit y en su selfie de después del gimnasio ponen hashtag Viking, o que se dejan pelo largo y barba enmarañada y lo llaman ser vikingo, o que deciden que van a ser vikingos porque son rubios, o Instagram dan fucked up Vikings. En fin, vamos a hablar de los vikingos. Parte 1. Hola amigos, soy Harald Barbabrilli y hoy vengo a hablaros de cómo somos los vikingos. Y si mi apodo os parece ridículo, tendríais que ir a algunos de los de vuestros guerreros vikingos favoritos. Quemador de carbón, diente azul, pelo fino, cabeza redonda, pie descalzo, pie de garrote... Espera, ¿y esta obsesión con los pies? ¿Somos fetichistas los vikingos? Prefiero no pensar en ello. Y a ver, creo que hay mucha confusión y muchos estereotipos sobre lo que es ser un vikingo, así que yo, vikingo 100% biológico, no fake, de 8 apellidos nórdicos, pues vengo a aclararos las ideas. Y sí, sé lo que estaréis pensando, los cascos vikingos no tenían cuernos. ¡Hereje! ¡Charlatán! Y lo sé, pero sus formas fálicas me hacen sentirme más masculino, ¿vale? Está bien, me lo quito, de todas formas me está pequeño, así que, a ver, la gente se piensa que ser vikingo es ser un señor del norte de Europa pues con el pelo largo y barba, y pues no es así. La gente del norte de Europa, de Escandinavia, durante los siglos 8 a 11, es lo que se conoce como la era vikinga, somos los pueblos nórdicos. No los vikingos, pueblos nórdicos. Literalmente vikingo viene del verbo nórdico viking, que quiere decir ir de expedición. Y estas expediciones eran no solo saqueos, también se referían a las expediciones comerciales. Es decir, era algo que se hacía. Vamos, que es como llamar a alguien turista y os ven valentonadísimos a todos diciendo tal o cual rey vikingo cuando... Pues sí, fueron de expedición, pero ni siquiera fue lo más llamativo de sus vidas en algunos casos. O como cuando decís que los escaldos eran poetas vikingos, cuando ellos lo que hacían era ir de Midhall en Midhall cantando versos sobre guerreros que sí eran vikingos. Así que, siento decíroslo, pero si no habéis salido del pueblo en la vida o si vuestra expedición es al gimnasio, no sois vikingos. O sea, que no pasa nada, que aquí no shaming, que yo tampoco soy vikingo, quiero decir, yo estoy tan ricamente en mi granja con mis nabos y mis gallinas y ya está. Con lo que me gusta quedarme en casa y lo que me cuesta salir, ¿te crees tú que voy a estar yo ahí de expediciones? Anda, venga, quita, o sea, no, si es que, ¿por qué creéis que me venía pequeño el casco? Que me está diciendo vikingo a mí, sin ser nada de eso yo. Que bueno, que es un tecnicismo y no me quiero detener demasiado en eso porque me vais a llamar pedante y tal, pero... Solo quiero preguntar que ¿por qué insistís en llamarnos vikingos? ¿Por qué no decís nórdicos? ¿Por qué no decís los nórdicos? ¿Qué? ¿Que un nórdico es un qué? Ah, bueno, pues entonces me podéis llamar nórdico todo lo que queráis porque tirado en la cama es donde se me suele encontrar. Está bien, podéis usar vikingo para referiros a la sociedad en general. Pero por favor, dejad de decir que solo vamos a quemar monasterios, a violar mujeres y a robar caballos porque... Bueno, porque es una óptica muy mala. De hecho, como ya he dicho, el término viking no se refería solo a saqueos, se refería también a expediciones comerciales o a viajes de exploración. No fue hasta el siglo XIII, es decir, 2 siglos después del que terminase la llamada era vikinga, cuando el término viking, que aparece en algunas sagas islandesas, pasa a referirse simplemente a las expediciones de saqueo y no a cualquier viaje en barco. Y aún así seguía refiriéndose a una acción, algo que se hacía. No pasaría a referirse a un pueblo hasta el siglo XIX con el llamado renacimiento vikingo, que es simplemente una forma bonita de decir que un grupo de hombres blancos, ricos y con dinero, pues pasaron a romantizar pueblos del pasado diciendo qué bonito, cómo saqueaban este pueblo de grandes guerreros, todo vivían para la guerra y todo lo daban por la guerra y la gloria y el honor y...
Y a ver, lo entiendo, os gustan los saqueos, es lo que llama la atención, pero si se nos conoce más por los saqueos también se debe un poco a quiénes eran los que escribían la historia. En el lado de la Europa cristiana los que sabían escribir eran los miembros del clero y claro, quema un monasterio y estarán los monjes escribiendo que vienen los salvajes del norte, que vienen los salvajes del norte, hasta, pues básicamente hasta que algún rey les proteja o hasta que se nos conozca solo por eso. Y vale, sí, saqueamos, es decir, no lo voy a negar, la quema del Lindisfarne no ocurrió. Pero en mi defensa diré que, pues ¿cómo no vas a saquear un monasterio en una isla desierta que solo tiene monjes indefensos, algo de oro y bueno, esos monjes con esas tonsuras tan sexys? Y también ocurrió el saqueo de París, el saqueo de Sevilla, la toma de York, es decir, pacifistas no fuimos. Vale, pero tampoco éramos salvajes cabeza huecas constantemente en busca de botín. La mayoría de las cosas que conseguíamos era a través de comercio e incluso cuando saqueábamos y conquistábamos era con la mentalidad de conseguir más riqueza, lo cual quiere decir que en los territorios en los que lo teníamos más fácil para conquistar, pues bien porque los reyes estaban todo el rato más divididos y combatiendo entre ellos o porque pues eran un poco un desastre, pues por ejemplo en Inglaterra, al final dejamos de lado el saqueo y lo que hicimos fue establecer nuestros propios reinos. Porque a veces mejor que saquear es cobrar impuestos. Sí, consigues menos, pero lo consigues de forma constante y así puedes asentar también a comerciantes y artesanos pues que te consiguen cosas bonitas. Quiero decir, ¿sabéis la de monasterios que tendría que saquear para encontrar uno en el que tuvieran purpurina para mi barba? ¡Oh, la mera idea! Tanta expedición vikinga entre Europa Occidental, el Mar Báltico, el Mar Negro, Constantinopla y el Califato Abasí de Bagdad, de hecho, sirvió para crear nuevas rutas de comercio. Y ciudades como Birka en Suecia o Hedeby en Noruega fueron grandes centros de comercio donde se encuentran pieles, ámbar del Báltico, pero también monedas de oro árabes, vino del centro de Europa o seda producida en Persia. Y en estas ciudades también había artesanos haciendo cosas bonitas para las élites, y estas cosas bonitas, conseguidas por artesanos o por comercio, eran tan importantes para los jefes vikingos como el propio saqueo, si no más porque era lo que usaban para después mostrarse como que eran importantes, y lo que en muchos casos terminaban llevándose a la tumba. Total, para que en 1000 años se lo encuentren unos señores aficionados a escarbar hoyos en el suelo. Lo que más comerciábamos eran pieles y esclavos, y vale, sí, esto último no está bien, pero tampoco os creáis que con esclavos me refiero a monjes cristianos indefensos o a doncellas virginales cristianas, porque no. Más a menudo estos eran otros hombres del norte pues esclavizados cuando atacábamos al pueblo de al lado, ¿sabes? Y vale, estas grandes ciudades comerciales no eran más que una pequeña parte de nuestra sociedad, y sí, la mayoría de nosotros seguíamos siendo granjeros muertos de hambre que estábamos en el fiordo ahí arando como podíamos, pero este comercio vikingo reactivó la economía de una gran parte de Europa y además fue lo que permitió que los jefes vikingos se convirtiesen en reyes. Pero por ejemplo esto también permitió que granjeros muertos de hambre, pues como yo, pues tuviéramos acceso a monedas de plata. Y es que hay tantos tesorillos de monedas de oro y plata enterrados por Escandinavia y escondidos que es que empieza a ser hasta ridículo. Es que hasta yo tengo un tesorillo de monedas de oro árabes enterrado en mi jardín. Quiero decir, no hay nada enterrado en mi jardín. Dadme un segundo, tengo que reenterrar algo, ¿vale? Parte 2. Bueno, ¿por dónde iba? Sí, tengo entendido que os gusta mucho llamaros vikingos, sobre todo a los hombres. Voy a hacer un pequeño experimento. Me han hablado de esta cosa llamada Instagram y voy a buscar qué cosas aparecen bajo el hashtag Viking, ¿vale? Hombre con pelo largo y barba, hombre con pelo largo y barba, un chico trabajando en un refugio de lobos, este está muy perdido. Hombre con barba y kilt, este también está muy confundido en la vida. Hombre con pelo largo y barba, hombre con pelo largo y barba, hombre con pelo largo, hombre con pelo largo y barba, hombre con pelo corto y barba, hombre calvo, barba. Vale, creo que empiezo a pillar la dinámica. A ver, creo que estamos simplificando un poco, ¿no? ¿Qué os parecería si yo me dejase patillas a lo torero y pusiese en todas mis fotos hashtag Spanish? ¿Tenemos los vikingos pelo largo y barba? Bueno, sí, algunos, pero también tenían el pelo largo y barba pues los asirios, los celtas, los persas. Es decir, hombres con pelo largo y barba ha habido toda la historia de la humanidad. Los vikingos es solo una parte de una cultura mayor, que es la cultura nórdica, pero por lo que veo aquí es simplemente una excusa pues para dejarse pelo largo, barba y adoptar una estética que, de acuerdo a cánones del siglo XXI, se considera hipermasculina. Y mirad, si queréis ser el más sucio y el más rudo del lugar y no ducharos ni peinaros, pues temo deciros que los vikingos a lo mejor no somos vuestra mejor opción. Sí, para Eben Fadlan somos sucios porque nos lavamos con agua en palanganas en vez de con agua corriente, pero somos bastante higiénicos y bastante limpios. Y de hecho los monjes ingleses comentan que nos lavamos demasiado y que cuidamos demasiado nuestra imagen. Por ejemplo, el clérigo inglés John de Wallingford se quejaba de que nos peinábamos todos los días,
que sí, sé que como voy hoy pues es difícil de creer, pero también que nos lavábamos cada sábado, que sí, el listón está muy bajo, y que además pues nos cambiábamos de ropa con frecuencia y de esta forma pues conseguíamos seducir a mujeres nobles cristianas. ¡Ah! Mujeres sintiéndose atraídas por hombres que se duchan. ¿Qué será lo siguiente? Y lo cierto es que instrumentos de higiene personal, como por ejemplo peines hechos en marfil, en metal o en hueso, o cucharillas para quitarse la cera de los oídos, aparecen con mucha frecuencia en yacimientos vikingos, al igual que pinzas de depilar. Y por ejemplo, los vikingos del este o varegos se usaban un jabón especial para decolorarse el pelo y que se les quedase amarillo, y esto era algo que hacían los hombres, no las mujeres. Así que si queréis ser un rudo bárbaro que no se preocupa por frivolidades y no se ducha, pues a lo mejor deberíais llamaros a vosotros mismos monjes sajones. Y sí, nos gusta el pelo largo y supuestamente solo los esclavos podían llevar el pelo rapado o muy corto, pero no hace falta llevarlo por los hombros o más largo. Y vale, entiendo que es complicado reconstruir peinados y cortes de pelo en base a, bueno, obras de arte tan detalladas como estas, pero lo cierto es que hay una gran variedad de cortes de pelo y peinado, tanto por variaciones en distintas regiones como por variaciones y modas en distintas épocas, porque no esperaréis que estemos 300 años todos llevando el pelo largo y enmarañado, ¿no? Pero venga, vamos a hacer un repaso. ¿Veis este hombre con el pelo tazón? Un vikingo del siglo IX. Este con el pelo hasta la nuca y barba, también un vikingo. Este que solo tiene bigote, también un vikingo, del enterramiento en barco de Oseberg. Este con barba larga y trenzada, también un vikingo. Quiero decir, algunos de estos vikingos de Instagram tienen estilos muy poco prácticos. Si quieres ser de verdad un guerrero saqueador, no te conviene tener el pelo muy largo o la barba muy larga, porque entonces te la pueden agarrar en combate. Quiero decir, yo soy muy masculino, 100% macho, y nunca tiraría a nadie del pelo, pero otros son capaces. Y hablando de masculinidad, parte 3. Alguien me tiene que explicar esta obsesión que tenéis con los vikingos musculosos de pelo largo y barba. No me malinterpretéis, yo también he tenido mis momentos de debilidad viendo alguno, pero en mi caso yo sé que es pues porque quiero llevármelos a mi cabaña, Mjolnir, el Valhalla con las marchas vueltas. Pero en otros casos, y por lo que estoy viendo, pues parece otro tipo de obsesión, que no queda muy claro si queréis ser esos hombres musculosos o si queréis, bueno, montaros en su drácar. Y muchas de estas imágenes con el pecho descubierto, llevando armas enormes y con el pelo largo y ondeando al viento, pues aunque son un gusto para la vista, tenéis claro que no es más que una proyección de vuestras propias ideas de masculinidad del siglo XXI, ¿verdad? ¿Verdad? Quiero decir, sabéis que simplemente estáis siguiendo vuestras propias normas e ideas de lo que es ser hipermasculino, ¿verdad? Para empezar, porque nuestra dieta tiene menos proteínas y tampoco podemos seguir un régimen estricto que nos permita tener brazos como troncos de árbol. Es decir, en parte lo entiendo, ¿no? Somos los bravos guerreros del norte que vinimos a saquear monasterios, a violar mujeres y a emascular a los hombres que se habían ablandado, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser muy machos. Pero la realidad es que, aunque tenemos ideas muy claras y muy tradicionales de lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer, no todo es tan fácil como simplemente cortarlo en dos y ya está. A ver, hay un insulto muy grave entre los vikingos que es llamarse ergi o arr, que básicamente es llamar a otro hombre pues afeminado, o cobarde o no hombre. Y si me lo preguntas a mí es un insulto un poco enclenque, pero bueno, ya sabes cómo son algunos hombres, delicados copos de nieve que si cuestionas un mínimo su masculinidad, pues te van a retar a un combate a muerte. En sociedades de agricultores y pastores es bastante normal que haya normas que incentiven pues, la reproducción, casarse y tener hijos. Y esto es sobre todo para que haya una nueva generación que se ocupe de la anterior. Pero esto no quiere decir que siempre se condenen las relaciones, o más bien los actos, entre personas del mismo género. Por ejemplo, si yo, vikingo 100% biológico no fake, me acostase con otro hombre, pues no habría ningún problema siempre y cuando yo hiciese del activo, no del pasivo. Porque se entiende que hacer de pasivo es ser utilizado por otro hombre y colocarte en una posición sumisa que te hace ergi. Por supuesto nadie habla de otros actos que no impliquen la entrada trasera, ni de mujeres con otras mujeres, pues porque... bueno, no lo sé. Pero supongo que en el siglo XXI ya no estaréis invisibilizando a las lesbianas, ¿verdad? ¿Verdad? Y aún así, aunque te puedan insultar por hacer de pasivo y te puedan llamar pues afeminado o lo que sea, la relación entre dos hombres no está penada, ni para el activo ni para el pasivo. Y esta visión sobre ser pasivo puede no ser ideal, pero en realidad ser entendido como ergi no iba solo relacionado a lo que hicieras en la cama. Un proverbio nuestro dice que todos adquirimos ergi a medida que nos hacemos mayores, con lo cual es probable que cuando ya somos mayores y ya hemos cumplido nuestras obligaciones con la sociedad, es decir, ya hemos tenido una familia, hemos tenido hijos, etc.,
actitudes sexuales como hacer de pasivo en una relación homosexual no fuesen mal vistas. Y no digo esto solo por decir, quiero decir, ¿habéis leído alguna de nuestra mitología? Tenemos dioses que hacen cosas de lo más raras. Loki se transformó en una yegua para quedarse embarazado y poder dar a luz al caballo de Odín. El culto a dioses como Freyr y Njord era con hombres sacerdotes que se vestían de mujeres. E incluso el dios Nerthus Njord era probablemente entendido como hermafrodita porque los símbolos de su culto incluían representaciones de genitales masculinos y femeninos. Y estas cosas no ocurren solo en dioses oscuros y que nadie ha oído hablar de ellos, o en dioses como Loki, que, seamos sinceros, siempre ha sido un rarito. Incluso Odín, el dios más machote de todos, el padre de todos y dios de la guerra, es también conocido como el maestro del Seidr, que se ha traducido normalmente como magia. La Seidr era un ritual chamánico que implicaba una serie de encantamientos y prácticas para alcanzar un estado de éxtasis o trance que te permitiese comunicarte con los espíritus y así hacer cosas como prever el futuro o incluso cambiar el futuro. La Seidr era algo en principio reservado para mujeres y aunque había hombres que lo practicaban, era entendido como causa de ergi o vergüenza para los hombres. Pero en el caso de Odín, aunque es un machote que es el dios de la guerra, también es el maestro del Seidr. Y esto, aunque en algunas sagas se menciona que algún dios insulta a Odín haciendo referencia a que es una bruja, no le hace perder estatus ni perder posición y sigue siendo el dios más venerado de todos. De hecho, el Seid es un buen ejemplo de cómo no debemos ver la sociedad vikinga cortada entre hombres muy hombres y mujeres guerreras o amas de casa. La magia estaba asociada al insulto de ergi por los actos que implicaba el practicarla, como por ejemplo cambiar de hombre a mujer de forma temporal tanto en la forma de actuar como en la forma de vestir, o actos sexuales o cualquier otro tipo de rituales. Y todas estas cosas estaban también asociadas al dios Topmask, que era Odín. Si Odín para acceder a este poder tenía que hacer estos actos también o no, pues solo lo podemos presuponer, pero sí que sabemos que lo hacían hombres y mujeres que hacían de chamanes o brujos para su grupo. En el Edda de Hyndla se describe que hay 3 tipos de persona que hacen Seid, cada uno con un origen distinto. Las Vaulur, o mujeres que hacen magia, los Vidkar, u hombres que hacen magia, y un tercer grupo de hombres a los que se refiere como Seidverendr, que se traduciría como útero mágico. Esto ha llevado a interpretar que podría ser un tercer género similar a los 2 espíritus de los nativos americanos. Y hay otros indicios que lo sugieren, como hombres biológicos enterrados con artefactos entendidos como femeninos, o una tumba encontrada en Vivalen de un hombre enterrado con vestido femenino. Estos enterramientos son bastante ricos y parecen seguir rituales de enterramiento normales, lo cual contradeciría la visión que dan los Edda de que los hombres chamanes, aunque existían y eran temidos, no eran respetados por ser afeminados. Claro que eso puede deberse a que las versiones que tenemos de estos textos se escribieron 3 o 4 siglos más tarde, en un entorno cristianizado y en el que empezaban a imponerse penas a cosas como la homosexualidad. Y sí, puede que estas prácticas se viesen como desviaciones de lo normal o como tabúes, pero también se veían como algo necesario para la supervivencia del grupo. No es raro ver que, si bien hay un cierto desprecio o burla por estos actos no normativos, esto se entremezcla con un cierto respeto o casi miedo por un poder que no se termina de entender. Los chamanes que hacen Seidr, por muy afeminados que les vuelvan sus actos, también son entendidos como algo necesario para la supervivencia del grupo, pues porque pueden hacer premoniciones del futuro, porque pueden cambiar el futuro o porque pueden sanar a la gente. De una forma casi irónica, lo desviado es central en la historia narrativa de lo normal. Parte 4. Y bueno, ahora hemos llegado al tema que mi madre siempre me saca cuando voy a visitarla a la granja. Hablemos de mujeres. Además, la falta de mujeres hizo que hubiera una fuerte tensión sexual en la expedición que provocaron luchas entre ellos. A ver, creo que estáis algo confundidos. Quiero decir, sabéis que en estos viajes también van mujeres, ¿no? Quiero decir, supongo que sabéis que no colonizamos Islandia y Groenlandia a base de llevar barcos llenos de incels, ¿verdad? De hecho, hay historias como la de Aud la Sabia, que es una de las colonizadoras más importantes de Islandia. Aud habría nacido en Noruega y se habría casado en Dublín, pero cuando su marido y su hijo murieron, tomó un barco y organizó una expedición para llevarse a su hija y a sus nietas junto con un grupo de gente a Islandia. Otras historias, como la de Freydis en la saga de Eric el Rojo, nos hablan de mujeres en el continente americano luchando junto a los hombres para defenderse de ataques de los nativos. La teoría de que saqueábamos otras tierras para conseguir mujeres porque aquí no había ya está un poco pasada de moda. Y lo de que íbamos a violar a los caballos y huir en las mujeres, pues un poco también. De hecho, las mujeres van en los Drakkar y en los barcos no solo a Islandia, sino también a Inglaterra, y tuvieron un papel muy importante en la hora de habitar y colonizar estas tierras. Y no estoy hablando solo de mujeres guerreras con media cabeza rapada, ¿vale? Que esas sé que también nos gustan. Me refiero pues también a granjeras, artesanas, pues un poco de todo. Que tengo que decir también que las mujeres guerreras sí existieron, aunque si fueron muchas o pocas,
Pues tampoco te sé decir, quiero decir... ¿No os he dicho ya que no me gusta salir de casa? Pues ¿cómo queréis que lo sepa? Si es que ni que fuerais mi madre, de verdad, preguntando con las mujeres todo el día, de para arriba, para abajo, ¿no? El tema de las mujeres guerreras es desde luego fascinante, porque mira, encontráis una tumba en Birka, la tumba BJ518, de un individuo enterrado pues con caballos, con escudos, con lanzas, con espadas... y asumís que es un gran guerrero. De hecho, durante 130 años estáis diciendo que esta tumba es el ejemplo de lo que es la tumba de un gran guerrero en la cultura vikinga. Pero claro, cuando a alguien se le ocurrió mirar los huesos del esqueleto de la tumba y descubrió que el individuo, al menos genéticamente, es femenino, pues de repente todo eran quejas y de repente el discurso tuvo que cambiar radicalmente. De repente muchos arqueólogos empezaron a decir pues que habrían mezclado los huesos hace 130 años, o que la tumba era en realidad del marido pero que sus huesos no se habían conservado, o que las armas pertenecen al marido que murió lejos de casa. De repente había que encontrar cualquier otro tipo de explicación posible salvo aceptar que a lo mejor sí que era una mujer guerrera. En fin, me consta que hace poco habéis encontrado otra tumba de una mujer enterrada con espadas, con lanzas, con hachas, en Solor, y esta tiene hasta una herida de un espadazo en la cara. Así que me pregunto con qué excusas y con qué pegas vendréis ahora. No, es que verás, no es un espadazo porque ya luchas en batalla, es que estaba fregando la espada del marido y estornudó de repente y claro, pues se rajó toda la cara sin querer, ¿sabes? Hay otros tipos de evidencias que también pues sugieren o refuerzan esta idea de que existían las mujeres guerreras, como por ejemplo figuritas femeninas llevando armas, o menciones a comunidades de doncellas escuderas, pero normalmente estas evidencias siempre se han tomado pues como representaciones de las valquirias o mitos y leyendas recogidos siglos después. La gente más opuesta a la idea de vikinga guerrera suele justificarse con que la imagen de la mujer guerrera y la valquiria son mitos, son figuras literarias que en el siglo XIX pues se tomaron y se romantizaron. Y está bien, si vamos a problematizar la idea del vikingo guerrero que no se ducha y solo sabe saquear, también sería justo que problematizásemos la imagen de la valquiria, vale, fair enough. No voy a ser yo quien niegue que los pueblos nórdicos tenemos divisiones de género, tampoco estoy diciendo que seamos super woke y feministas. La cantidad de mujeres con armas que habéis encontrado no es abrumadora y no es como que estéis sacando cada 2 semanas una mujer guerrera nueva. Pero que la primera respuesta de muchos investigadores sea negarlo en rotundo y encontrar a divulgadores como Dan McCoy que dicen que lo único que una mujer haría en el campo de batalla de la era vikinga sería huir para no ser violada, dice más de vosotros, sociedad del siglo XXI, que de mí, vikingo 100% biológico, no fake, just God del siglo XI, acabo de decidir. Por otro lado, parece estar algo de moda pensar que los vikingos eran feministas porque había mujeres guerreras. Ignorando el hecho de que no se puede aplicar el término feminista a una sociedad de hace 1000 años y que darle una espada a una mujer no es feminismo, no. La sociedad vikinga no era igualitaria. Es cierto que, en comparación a otras sociedades del momento, tenían ciertos derechos que les podían poner en una situación relativamente mejor. Por ejemplo, tenían derecho al divorcio, a tener propiedades y las agresiones sexuales, incluso si era únicamente intentar besar a una mujer sin su consentimiento, eran condenadas. Pero estos privilegios solo se extendían a las mujeres libres, y aún así las mujeres libres seguían siendo consideradas legalmente inferiores a los hombres. Así que, aunque la mayor parte de nuestras mujeres sean granjeras, igual que la mayor parte de los hombres, o tengan una vida muy doméstica, y aunque legalmente sean vistas como inferiores a los hombres, ni esto quiere decir que sean menos importantes para la sociedad, ni esto quiere decir que el modelo de ama de casa es el único modelo de mujer que tenemos. Ya hemos hablado del poder que tenían tanto hombres como mujeres cuando ejercían como chamanes. Las mujeres también podían participar en el artesanado y en el comercio, sobre todo de textiles. Y algunas de las tumbas más ricas que tenemos, como la del enterramiento en el barco de Oseberg, son de mujeres de la élite. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros todos seguís el mismo modelo? ¿Todos sois hombres hechos y derechos que vais a ganar el pan y mujeres serviciales que sirven en casa? ¿Qué pasa? ¿Que no hay nada entre medias? ¿Que no hay gente de uno y otro bando que hacen cosas distintas? Vamos a ver. Parte 5. Perdón, a ver, es normal que haya tópicos sobre las sociedades del pasado. Un estereotipo pues sirve para dar una imagen bastante clara y bastante simplificada a gente pues que a lo mejor no tiene interés en aprender más o no tiene tiempo. Pero estos tópicos y estos estereotipos no nacen de la nada, sino que tienen una razón de ser. El interés en estudiar a los vikingos renace con mucha fuerza en el norte de Europa, en el llamado Renacimiento vikingo del siglo XIX. Un momento en el que en Europa pues había una extraña moda pues de dividir el mundo en razas y determinar qué raza era superior a otra a través de medir los cráneos, básicamente. Y la superioridad de una raza germánica o una raza nórdico-germánica intentaría demostrarse
no solo a través de medir cráneos, sino también a través de la historia y la arqueología, que se pondría a buscar pues esos raza de guerreros altos, rubios, de ojos azules y cráneos dolicocéfalos. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros no incluís las medidas del cráneo en vuestras fantasías eróticas? La fetichización de los vikingos jugaría un papel esencial en el supremacismo blanco desde el principio. Por ejemplo, uno de los manifiestos más importantes del protofascismo y del supremacismo blanco, llamado El poder es la razón o la supervivencia del más apto, fue publicado en 1890 por un autor que usaba el seudónimo Ragnar Redbeard, y que probablemente fuese el seudónimo de este lord inglés que no se montó en un dracar en su puta vida, pero bueno, eso ya es otro tema. Y claro, la imagen de un pueblo guerrero que aterrorizó a Europa, que no se dejó avasallar ni siquiera por los enclenques monjes cristianos, pues es una idea muy jugosa. El fascismo se construye sobre muchos pilares, pero el culto a la tradición y el crear una sociedad de héroes que viven por y para la guerra son dos muy importantes. Y es en este contexto, en el de la Europa del Norte y la Alemania de finales del siglo XIX y principios del XX, que esta imagen del vikingo como un superhombre y un guerrero hipermasculino se asienta. Por otro lado, la imagen de los vikingos como el último pueblo de Europa en ser convertido al cristianismo también cobró importancia para defender posturas antisemitas. En muchos círculos de extrema derecha, sobre todo a principios del siglo XX, se defendía que las ideologías judeocristianas habrían corrompido al ser puro, blanco y heroico con ideas de universalismo y de salvación universal que lo habrían vuelto más dócil. Hecho esto, solo habría que dar un paso más allá para decir que la cuestión judía siempre había corrompido a Europa desde hacía 1000 años. La imagen del vikingo como un guerrero bárbaro y rudo del norte no desapareció, y es una que incluso a día de hoy tiene mucha importancia para muchos supremacistas blancos a la hora de defender un linaje de sangre guerrero y heroico. Esta imagen, por otro lado, es también la que sigue adelante en el modelo de vikingo de Instagram, lo cual no quiere decir que ver Vikings te vaya a volver un neonazi, aunque seamos sinceros, a lo mejor sí te vuelve a alguien con un gusto un poco cuestionable, sobre todo a partir de la tercera temporada. Pero no es casual que los nazis y muchos grupos neonazis hoy en día adopten símbolos nórdicos o símbolos vikingos, como por ejemplo la runa Odal, para su propio imaginario, porque al fin y al cabo los ideales que promueve el fascismo son muy similares a los que el imaginario popular normalmente asocia a los vikingos: hombres altos, rubios, fuertes y sedientos de sangre y dispuestos a morir luchando. Por ejemplo, la idea del Valhalla, que tan popular se ha hecho en cuanto pensamos en los vikingos, no es muy distinta al destino que el fascismo da a los héroes. El fascismo educa para convertir a los ciudadanos en héroes, en súbditos dispuestos a sacrificarlo todo por la patria. Bajo el fascismo, una muerte heroica es la mejor recompensa. De hecho, no hay que buscar mucho por internet para encontrar páginas en las que se habla de los vikingos casi como con términos de superioridad moral, física y casi genética muy parecidos a los que se usaban a finales del siglo XIX y principios del XX. Programas de entrenamiento para convertirse en un verdadero hijo de Odín, exaltación de lo militar y de la fuerza bruta, o menciones a que todo el pueblo vikingo al parecer tenía un físico formidable. Pero estos tópicos son eso, tópicos. Como ha explicado Harald, las sociedades nórdicas son más complejas, y aunque son sociedades patriarcales con divisiones de género entre hombres y mujeres, no es tan simple como cortarlas por la mitad y decir hombres guerreros y mujeres atendiendo en la casa. Tampoco podemos asumir que las sociedades nórdicas entendían la sexualidad y el género de la misma forma que la entendemos nosotros 1000 años después, ni que el objetivo de todos los hombres en las sociedades nórdicas entre el 700 y el año 1000 era ir a saquear para morir guerreando e irse al Valhalla. Además, tenemos que tener en cuenta que, mal que nos pese, para algunas cosas como la sexualidad en el mundo vikingo, nuestra mayor evidencia está en los textos, y la mayoría de ellos fueron escritos unos 200 o 300 años después bajo el cristianismo, por lo que es muy posible que referencias más claras a cosas que se desviasen de la norma, o al menos de la norma cristiana, fueran omitidas o reinterpretadas en una época en la que, por ejemplo, tenemos constancia de que se empezaron a escribir leyes contra la sodomía, algo que no había estado penado antes. Pero incluso si nos ponemos conservadores y no queremos aceptar la imagen de mujeres guerreras, o chamanes vistiéndose y celebrando orgías para hacer ciertos rituales, y seamos sinceros, ¿quién no quiere imaginarse esas cosas? Las sociedades nórdicas son más complejas que meter a un atajo de hombres en un barco y llevarlos a quemar París, o Sevilla, o Constantinopla. Vikingo es un término que nació después, no es una seña de identidad en la época, ni es un marcador biológico, o étnico, o racial. Es un verbo, es una actividad, es algo que se hace, es un marcador de actividad, es como ser nómada o como ser fontanero. Y el comercio de estas actividades vikingas fue tan importante o más que los saqueos. Hay una teoría muy extendida y defendida por muchos académicos, y es que el comercio de las actividades de los vikingos reactivó la economía del continente europeo a finales del primer milenio. En términos arqueológicos, muchas tumbas y muchos yacimientos vikingos son increíblemente eclécticos, y no porque traigan productos del saqueo de toda la tierra, sino porque comerciaban con regiones que llevaban mucho tiempo sin estar conectadas a través del comercio. E incluso si solo quisieses aceptar la imagen de los vikingos como saqueadores, viajeros, piratas, que esencialmente buscaban tierras en las que asentarse,
Eso les haría más parecidos a refugiados que a un skinhead en Múnich o a un granjero en Alabama que vota a Trump. Y he visto a muchos neovikingos quejándose de que la extrema derecha se está intentando apropiar de una cultura que pues para ellos es muy personal y la sienten como propia. Pero lo cierto es que el supremacismo blanco y el racismo han estado asociados a la exaltación de lo vikingo casi desde el principio, desde su redescubrimiento. Y entiendo el tener una visión romantizada de una sociedad del pasado, bien, pues porque te gusta la mitología, porque te gusta ese momento concreto de la historia, o porque quieres ir a quemar algún monasterio. Créeme, todos hemos estado ahí. Pero no se trata tanto de evitar que se la apropien, porque en cierta forma siempre ha sido suya, o siempre la han tenido en el arsenal de armas a las que recurrir. Se trata más bien de quitársela y sobre todo de confrontarles con la idea de que la imagen que ellos tienen de las sociedades nórdicas es una imagen basada en cuentos de hace 2 siglos, es una imagen basada en un disfraz estereotipado. Oye, vamos, que si tienes el pelo largo y rubio y te gusta subir imágenes a Instagram con el hashtag Viking, puedes seguir haciéndolo sin que eso signifique que estás en contra de los inmigrantes o que quieres que te abracen hasta que vuelva Hitler. Si te gusta la mitología nórdica, eso no te vuelve un supremacista blanco, y si te gusta la estética que normalmente se asocia con lo vikingo, pues eso no te hace un neonazi. Pero tampoco viene mal pensar en por qué se ha creado esa imagen, por qué ese estereotipo es tan potente y tan popular y pues qué hay detrás de todo ello. Dios mío, primera y última vez que grabo con pelucas. A partir de ahora solo uso mi pelo natural. Eso sí, qué volumen tengo. Laca los vikingos creo que no tenían, pero bueno, si Hollywood dice que no hace falta la corrección histórica,